Pues una vez que la condena a los actos violentos al término de la manifestación de ayer contra la amnistía, una vez que esa condena es unánime y es inequívoca, pues ya solo faltaría una cosa. Ya solo faltaría que el presidente del gobierno se dirija también a los miles de ciudadanos que de forma pacífica han expresado y siguen expresando su oposición a que un grupo de políticos pacte a escondidas su impunidad ante la ley por un interés estrictamente personal. Claro que para que eso ocurra, el presidente Sánchez primero tendría que dignarse a responder a alguna pregunta que no fuera las que recibe en los editados de sus propios vídeos, o a informar de qué es lo que está negociando a escondidas durante semanas a cambio de su investidura. Porque hasta ahora, los pocos ministros a los que autorizan a hablar, los pocos que lo hacen, solo se refieren a los actos violentos, que existieron y que, por supuesto, se lo venimos diciendo desde el principio aquí, son reprobables, pero que también son minoritarios. Aunque no los quieran ver, y mucho menos responder, la mayoría que protesta de manera pacífica existe, y tienen su derecho a protestar. Si a ellos les dice que sus manifestaciones demuestran que es necesario que cierre su investidura, que es lo que ha dicho hoy por escrito Sánchez, eso es tanto como decirles que a esa mayoría ni les escucha ni le interesa lo que opine. Lo que opine, según las encuestas, más de la mitad de la población a la que Sánchez quiere gobernar. Por cierto, que Europa pida, como les adelantábamos hace un ratito, que ya está pidiendo detalles de a quién, cómo, hasta cuándo, por qué, con qué nombres y apellidos y en función de qué van a ser amnistiados cientos de encausados por los actos que el Supremo consideró como sedición, que Bruselas también pida esos detalles, como ha pedido esta misma tarde. Eso también es un atentado contra la democracia. Que el comisario europeo de Justicia exija información, abro comillas, detallada sobre el alcance temporal, personal y material de la amnistía que negocia Sánchez. Eso también es alentar un golpe de Estado con togas. A ver si el comisario europeo tiene la suerte que no tenemos en España. La suerte de que el presidente del gobierno en funciones responda. En su intento de ser investido, Pedro Sánchez ha traspasado tantas líneas rojas que en pleno chantaje independentista ya no cabe sino seguir, aunque cada paso hacia adelante suponga un paso más hacia el precipicio. Las exigencias de una amnistía total, o como dicen los satélites mediáticos del gobierno, de una ampliación del perímetro de la amnistía, para que suene mejor, sitúan al PSOE ante la tesitura de tener que blanquear aquello que ayer rechazaba. El exministro Ábalos es un buen ejemplo y un retrato preciso del PSOE actual. Ha salido a la palestra contra todo y contra todos, jueces incluidos, para decir que los miembros de Tsunami Democratic y de los CDR son demócratas que ejercían en las calles su derecho a expresarse libremente, al tiempo que llama vándalos a los que se vienen reuniendo estas últimas noches a las puertas de Ferraz para protestar contra la futura ley de amnistía. En aquellos tristes días de octubre de 2017, el PSOE estuvo al lado del Partido Popular para defender la Constitución, apoyó la aplicación del artículo 155 y estuvo en las manifestaciones contra el Procés, mientras situaba a Puigdemont en la extrema derecha xenófoba. La amnesia de Ábalos parece total, pero llega al delirio cuando considera la violencia callejera que incendió las calles de Barcelona como expresión de la soberanía democrática, mientras demoniza a quienes se atreven a protestar por sus cesiones de hoy al independentismo. Defender a los violentos y atacar a los que defienden la Constitución es síntoma de una profunda crisis moral, antes que política. No debemos perder de vista que es la política de Pedro Sánchez, sus cesiones y pactos con quienes han atentado contra el orden constitucional, quien ha tensionado peligrosamente la convivencia en España. La democracia garantiza la participación de la ciudadanía mediante la expresión pública de sus juicios y opiniones políticas. De hecho, uno de los indicadores de salud democrática es precisamente la expresión y manifestación libre de los ciudadanos. Por eso es totalmente legítimo que quienes rechazan la erosión del Estado de Derecho, como ha denunciado el Consejo General del Poder Judicial, manifiesten su protesta, también en la calle. Así lo ha hecho la inmensa mayoría estos últimos días en diversas ciudades españolas. El problema reside en que una minoría violenta pretende instrumentalizar esa protesta.
Los adoquines, las barricadas, la provocación y la violencia no son propios de la democracia. El desacuerdo y la subversión son dos cosas muy distintas. Hará bien el gobierno en funciones en distinguir entre unos y otros, porque no es propio de un gobernante democrático tachar de golpismo cualquier muestra de disenso político. Por otra parte, para evitar la instrumentalización y la violencia, es necesario que la protesta cívica sea ejemplar en sus formas y planteamientos, evitando atizar el fuego de la discordia. Una primera forma de serenar los ánimos sería ubicar las manifestaciones al margen de las sedes de los partidos y de las instituciones y no alimentar una espiral de violencia verbal. El momento es grave y requiere una implicación activa de la sociedad civil de manera respetuosa y pacífica, porque se trata precisamente de preservar nuestra convivencia y nuestro futuro en paz y libertad.